Bueno, si les parece, vamos a terminar esta parte eh, del amplificador inversor, esta consideración de su uso como sumador ponderado y cómo es que esta configuración nos puede servir para hacer algunos esquemas de conversión. Pareciera ser que es un camino un tanto largo, válgame el término, para llegar a esta posibilidad, pero nos ha permitido rescatar una cantidad relevante de conceptos que no vamos a hacer de lado, que estaremos usando de aquí en adelante, pero sobre todo, recordemos que el tema es qué implicación tiene si deseamos llevarlo a silicio. Entonces todo va encaminado a la integración y si me permiten, pues vamos a terminar esta parte del sumador ponderado. Esta fue la transparencia última que vimos en la sesión anterior, donde yo lo que deseo resaltar es que tenemos que usar los fundamentos de la teoría de circuitos y en principio no complicarnos en los análisis, apoyarnos en las ecuaciones básicas de Kirchhoff, sea nodos, sea voltajes, y en general siempre apoyarnos de esos primeros elementos, porque al final este tipo de red que estamos viendo podemos llamarle que es comportamental. Y como tal, estamos encontrando una serie de valoraciones y de verificación de conceptos. Y como tal, eso es lo que nos interesa, tener una verificación de conceptos. Y después, seguramente vamos a compararnos con este concepto toda vez que estemos añadiendo algunos fenómenos no esperados. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, asumimos que el amplificador es ideal, que los resistores no tienen variación y en la práctica que la ganancia a los abiertos constante en un rango definido de frecuencias. Y en ese rango estamos asumiendo que podemos hacer este tipo de análisis. Y si tenemos dos contribuciones en voltaje como señales de entrada, pues tenemos la suma ponderada de dos elementos. Con eso nos quedamos. Eh, este tipo de topología es muy eh, buena, es muy noble, porque basta con que uno repita el patrón R2R para ir incorporando cada vez más y más señales y cada vez que incrementemos en una unidad este patrón resistivo, pues lo que vamos a tener es una nueva contribución en la suma. También es de suponer que si este potencial de entrada, que puede ser del mismo valor, fuese entonces una señal común, pues ya tenemos en la práctica nuestra suma geométrica. Recordemos que esta suma geométrica o esta suma ponderada no es sino la expansión en serie de Taylor de una función muy particular que en principio, conforme más sumandos agreguemos, esto va a tender a la unidad. Es una serie geométrica muy útil y que vemos muy seguido cuando hacemos este análisis de series de potencias, en particular series geométricas, y al final recordemos que esto es como una suma que está cuantizada, o sea, no hay términos intermedios. Podemos incorporar más elementos entre ellos siempre y cuando tengamos más sumandos, pero la ponderación siempre va a ser así. Empieza con una ponderación gruesa y conforme avanzamos en el número de sumandos cada vez va siendo más pequeña. Habrá sumandos que no contribuyan y seguramente ahí terminaría esta propuesta a nivel de hardware. Juan José. Sí, buenos días, Federico. Bueno, disculpa, entré un poquito tarde por la computadora. ¿Me puedes explicar por qué en el
terminador o en el último, en la última fuente, en la 3, está 2R y 2R. Si yo agrego otra, una fuente 4, la 2R cambia a R y las otras, la fuente B4, cambiarían 2R, 2R. Es correcto, es correcto. Esa es una buena observación. La terminación del último elemento a tierra, ese siempre termina con un 2R. ¿Sí? El término común es este R2R. Cada que incorporamos una suma, este es el elemento que estamos incorporando, siempre, siempre. Pero sí, es correcta la observación. La terminación siempre debe terminar en 2R y debe terminar en 2R para que algebraicamente hablando, la suma que resulta sea ponderada. Caso contrario, no va a resultar. Pero sí, de hecho, el resistor que está aquí, que diríamos que es un resistor en paralelo de valor, aquí habría un arreglo resistivo en paralelo, de modo tal que el resultante me dé 2R. Eso luego lo vamos a ver un poquito más con calma. Es un resistor dummy. Y ese resistor dummy hace que el paralelo me termine facilitando la suma ponderada. Pero sí, para propósito práctico, más allá de verificación y demostración, sí, Juan José, sí, ese resistor tiene que ser 2R y es el último, el que va aterrizado. Ok, gracias. Entonces, fíjense, nosotros podemos hacer una valoración en el laboratorio de este tipo de propuesta, siempre cuidando que el voltaje de salida, pues no alcance los niveles de alimentación. Lo otro que es interesante es, pues con lo que tenemos a la mano, ¿no? O sea, en realidad nosotros en este momento no estamos siendo exigentes, simplemente estaríamos en una condición de hacer una verificación de conceptos. Entonces, aquí, por ejemplo, cada uno de nuestros sumandos, un cuarto, un medio, un octavo, al final, la única manera que tenemos para controlarlos es qué parte de este arreglo resistivo queremos que participe o no en la suma. Y eso básicamente lo podemos hacer del punto de vista de la electrónica con interruptores. Entonces, algo muy interesante es que si todos están cerrados, todos ellos van a reproducir la ecuación última que habíamos visto y vamos a tener una suma ponderada. Justamente esta, ahí todos los sumandos estarían participando. Si todos los interruptores estuviesen abiertos, idealmente la suma tendría que ser un cero. Esto, por supuesto, es puramente comportamental. Uno espera que cuando están cerrados todos, tengamos como respuesta un factor que esté afectando a este voltaje de referencia. Ese valor, este voltaje de referencia que estamos aquí especificando como un potencial que es común, es a lo que se le llama el voltaje de escala completa. Es ese voltaje que seleccionamos para hacer tantas divisiones como uno desee implementar a nivel de resolución. Entonces, esta es la escala completa y la escala completa, que no es más que un voltaje, a veces no tiene que ser equivalente a la alimentación de nuestro sistema, puede ser otro. Nosotros podemos estar alimentando de 0 a 5 voltios para polarizar y si definimos que nuestra escala completa sea de 1 a 4 voltios, pues ahí es donde vamos a procurar hacer la distinta distribución de cada uno de los sumandos. El otro tema del punto de vista comportamental, de que si todos los interruptores están abiertos y la suma es un cero, eso también tiene que ver con un comportamiento esperado. Si no obtenemos un cero, entonces ahí hay un offset. Y el offset también es uno de los inconvenientes que seguramente habrá que resolver en y en todas aquellas aplicaciones en las que la existencia del offset sea un problema. Entonces, cuando uno tiene un sistema como del punto de vista comportamental, en el que todo es ideal o concentrado,
Esta respuesta nos va a servir como referencia para que cada vez que hagamos una incorporación real, nos comparemos con esta solución ideal y vayamos calculando el error que estamos obteniendo en la aproximación y que nos permita trabajar o invertir tiempo en minimizar el efecto de este efecto no deseado, que asumimos que está identificado. Entonces, la idea, un poco para ilustrar este concepto de que hay muchas fuentes que van a introducir un error en la aproximación, es que vayamos al laboratorio, que empecemos a preguntarnos cómo hago estos esquemas de conmutación, insisto, solamente para validar el concepto, y seguramente debo de tener un esquema digital que me permita el control de estos interruptores. Entonces, lo más típico cuando uno tiene material en el laboratorio, pues es emular el comportamiento de conmutación con compuertas. Todas las compuertas seleccionamos de dos entradas, una va al voltaje de referencia y el otro va a esta máquina de estados o a estas señales digitales que van a controlar el abrir y cerrar de estos interruptores así construidos. Entonces, estas compuertas en realidad únicamente las estamos usando para que nos permita o no el paso de una señal. Eso es lo único que estamos haciendo para verificar que efectivamente nos está dando la suma ponderada. Esto es lo que esperaríamos, que cada vez que tenemos un sistema de apertura de interruptores, podamos ir construyendo la escala completa. Por supuesto, esto es ilustrativo, porque en la práctica no olvidemos que la red es amplificadora, entonces la pendiente debe tener la otra dirección, pero esto es ilustrativo. Aquí lo que estamos mostrando es que eso es lo que uno esperaría si usamos como esquemas de conmutación, por ejemplo, un contador. Un contador ascendente nos estaría permitiendo ir contribuyendo en cada uno de los distintos sumandos de manera ordenada y con los pesos que corresponde. Primero el más pequeño y luego el que le sigue y vamos acumulando. Aquí yo estoy haciendo un ejercicio en el que estoy seleccionando un grupo de compuertas que puedo alimentar hasta con 7 voltios. Todo este esquema yo lo utilicé en 5 voltios y es lo que se usa. Son elementos que están ahí en cualquier laboratorio. Lo podemos implementar. Uso un contador, selecciono este chip de la familia 08 y empiezo a hacer mi esquema de conversión. El contador ascendente, pues ese es un chip. La fuente de reloj, si no quiero usar un generador, pues puedo usar el timer, el 555. Eso me permitiría rescatar la hoja de datos, eh, ver un poco la electrónica asociada para que yo tenga control de la frecuencia de oscilación, que también yo vea que con estos elementos yo puedo controlar el ciclo de trabajo y en general me involucro y conozco un componente más. Entonces el 555 es un dispositivo adecuado. E insisto, pues nos daría un poco más de experiencia para generar nuestros propios pulsos de reloj. Y con esta práctica nos podemos ir al laboratorio y nos podemos ir a hacer verificaciones de conceptos. Y pues nada, simplemente simulamos. Como todo diseñador, antes de irse al laboratorio, pues va verificando que efectivamente el sistema se comporta como uno desea. Uno genera las señales de reloj, uno ahí va viendo cómo construir los distintos estados lógicos que van a ir dándome la cuenta que necesito para la apertura y cierre de mis interruptores y simulo, simplemente simulo para ver que efectivamente estoy formando una rampa descendiente por la naturaleza de nuestro amplificador y vemos que sí, que efectivamente, si tenemos 4 bits, pues voy a tener una gran cantidad de pequeños escalones, es 2 a la 4, y después lo que resta es verificar físicamente a ver si es verdad que lo consigo. Y no hay manera de que no funcione.
Ciertamente, en la práctica, sí tenemos un comportamiento de ir haciendo la suma ponderada, de irla haciendo en modo este, negativo por la naturaleza del amplificador. Ustedes pueden programar que la suma sea ascendente, que pueda ser descendente, y no pasa nada. Al final lo que queremos es verificar que hacemos la suma. ¿Y qué es lo que uno ve después? Uno empieza a fijarse en los pequeños inconvenientes. En la simulación todo es ideal, todo es perfecto y todo se comporta como debe ser. En la vida real ya hay fenómenos que debemos tomar en cuenta, porque pues el amplificador es real, las compuertas no son interruptores, los resistores tienen tolerancia, entonces es una serie de variaciones que le van a pegar a este comportamiento de la suma. Si ustedes observan, eh, la formación de la suma, cada vez que vamos incorporando uno de nuestros sumandos, no es lineal. O lo que es lo mismo, si lo vemos como una escalera, la altura de cada escalón es distinto al inicio y al final. Este escalón es mucho más alto, por ejemplo, que el último. Y eso permite que si yo me apoyara de una línea recta que pasara por el centro geométrico de cada uno de estos peldaños, pues yo lo que voy a ver es que mi formación de la suma no satisface esa condición. Esta línea recta no pasa por el punto medio de cada uno de estos peldaños y eso se denomina un problema de linealidad. La generación de mi suma con los elementos así seleccionados para las frecuencias que yo he dispuesto, pues me da una característica no lineal. Si yo quisiera resolver este tipo de inconveniente, pues por supuesto que tengo que hacer una valoración para saber quién es el elemento que más está participando en este fenómeno no deseado. Y sin duda van a ser las compuertas que estoy usando como switches hipotéticos. Entonces, si uno desea pasar de la verificación de conceptos al diseño más adecuado, más correcto, entonces lo más conveniente sería ya no utilizar compuertas como switches y mejor utilizar switches como tal. Y después, otra vez, valorar este tipo de comportamiento y verificar si ya tengo una característica que sea un poco más lineal o no. Pero para todo propósito práctico, sin duda, este esquema de conversión funciona y lo que nos resta, si quisiéramos implementarlo, es dónde debo poner mi principal atención para que si lo voy diseñando, debo ir simulándolo, debo ir verificando que voy en lo correcto, de modo tal que no llegue a una etapa de fabricación y que en la prueba eléctrica, pues mi sistema sea no lineal. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, pues al final necesito que mi sistema sea bien comportado, necesito que sea adecuadamente que cumpla adecuadamente con las especificaciones, porque al final yo estoy asumiendo que tengo un conjunto de datos, por ejemplo, los que me daba el sumador, yo estoy asumiendo que corresponden digitalmente hablando a una señal y yo aquí estoy intentando reproducirla, porque un sistema en general pues tiene otras etapas. Tiene las etapas de desde que llega la señal analógica, tengo que filtrarla, tengo que acondicionarla, tengo que convertirla y para verificar que es una buena representación de la señal original, pues yo hice uso de este pequeño esquema, ¿no? Entonces, si yo llego a esta etapa para verificar si lo que estoy convirtiendo es una buena representación de mi señal original, bueno, pues seguramente eso me da confianza para seguir adelante en lo que tenga que ver con este sistema, ¿no? Descrito así a grosso modo. Nosotros en principio hemos estado trabajando en esta primera etapa.
la etapa del filtrado. En esta etapa de filtrado nos involucramos en la amplificación y simplemente usamos esa etapa para darnos cuenta que podemos hacer un convertidor muy modesto de digital a analógico que eventualmente pudiésemos incorporar a este sistema general, si así conviene, y seguramente ya con las adecuaciones que seguramente iremos viendo en este camino. Juan José. Sí, Federico, una pregunta. En la etapa del medio de muestreo, la frecuencia que va a muestrear va a ser una frecuencia que nosotros digamos o cumple con la relación de Nyquist, que debe de ser el doble del ancho de banda, digo, Este es, de la sí, sí. frecuencia más alta. No, no, sí, pero por supuesto, claro que sí. Aquí Nyquist juega un papel relevante. Por supuesto que todo este esquema de muestreo, retención y de cuantización va a depender mucho de la técnica que usemos para hacer ese proceso. Sí, por supuesto, si yo quiero tener una buena representación, no puedo obviar a Nyquist. Entonces sí, idealmente yo debiera de muestrear al doble de la máxima de la frecuencia que me interesa procesar. Hay quienes recomiendan que sea 3 veces o 4 veces. Entre más muestras, es mejor la representación, por supuesto. Pero, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una modulación sigma delta para hacer una adecuada cuantización y ya pasarlo al mundo digital para su almacenamiento, transmisión, manipulación, etcétera, el ruido de cuantización, que luego es un problema, se minimiza si yo sobremuestreo. Entonces, yo sigo cumpliendo a Nyquist, pero si puedo ir más allá de 3, de 4 y muestreo a 20 veces o a 50 veces, eso es mejor para el esquema de conversión. ¿Por qué? Porque hay un ruido de cuantización que tiene que ver con el tamaño de los escalones que hemos visto y eso se minimiza conforme el sobremuestreo aparezca. Y por eso se llama sobremuestreo, porque ustedes más allá de Nyquist lo utilizan 20 o 40 veces más. ¿Y esto qué beneficio tiene? Que todos los fenómenos no deseados en el ancho de banda de interés, por efecto del sobremuestreo, ustedes es como si lo estuvieran sacando de su ancho de banda útil. Y ese sacarlo se llama conformado del ruido o noise shaping. Entonces, sobremuestrear es importante, pero más relevante, que todos los circuitos con los cuales ustedes quieran hacer sobremuestreo, pues respondan a esa frecuencia que están seleccionando para hacer esta tarea. Juan José. Ok, sí, más o menos ya te entendí. Al sobremuestrear arriba de 2 veces la frecuencia más alta de Ujú, la frecuencia que se va a digitalizar, ujú. se hace cada vez más pequeño el ruido. La Y contribución dependiendo del ruido, la la contribución del contribución. ruido en el ancho de Ajá, banda, si hacemos un ok. esquema de modulación sigma delta en la cuantización. Ujú. Ok. La cuantización, ¿qué ley utilizan? ¿La ley MIU o la ley A? Ya sea americana o europea en este caso. La aplicación te lo va a decir. Entonces, dependiendo del cliente, es la que tú vas a usar. Allá. Ajá. Ujú, Sí, porque prácticamente México está más afinizado a, si mal no recuerdo, a la ley MIU, relacionada con Europa, por los procesos de digitalización de los equipos. ujú, Y aunque tenemos cerca de Estados Unidos, prácticamente no cuantizamos a la ley que ellos se rigen por ujú, la generación de los canales T1 y E1, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, 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 sí. Y de hecho, aprovechando esto, aquí lo que podemos ver es que hay varias frecuencias de reloj.
Hay relojes de distintas frecuencias, hay la frecuencia de la señal y hay otros fenómenos que están oscilando y todos ellos son factores que van a contribuir al consumo de potencia dinámico. Y es mi interés señalarlas porque uno de los nichos de oportunidad o problemas abiertos es el desarrollo de estimadores de potencia. No hay. Y para aplicaciones portátiles, cada vez que uno disminuye la tecnología e integramos más sistemas, el consumo de potencia se vuelve un problema. Y lo que es relevante es encontrar mecanismos para que este consumo se vaya a la baja. De alguna manera, tiene que ir a la baja. Eso también le da valor agregado al producto, al diseño, y lo señalo porque solamente son algunos de los factores que influyen en las distintas componentes de la potencia dinámica. Tan es así que hay una enorme cantidad de productos que hoy día están apostando por un consumo netamente dinámico y lo estático ya prácticamente lo están descartando justamente por esto, para eficientar el uso de energía. Y bueno, también obviamente es un tema abierto. Hay muchos grupos que están trabajando en este desarrollo de estimadores. Intel tiene un grupo de gente que trabaja en esos estimadores, pero es muy complicado. Sus estimadores son probabilísticos, obviamente por la enorme densidad de circuitos que tienen en sus distintos productos, pero sin duda la probabilidad es una buena medida, pero no hay nada como tener un estimador un poco más puntual. Déjenme llamarle así, un poco más puntual. Y yo creo que uno de los desarrollos que se vienen en el corto plazo es empezar a apostar por los consumos eficientes de energía. Insisto, y ahí hay un nicho de oportunidad muy amplio, mucho, muy amplio. Y bueno, y aproveché también para comentarlo, pero ciertamente el uso de distintos esquemas de cuantización, incluso el mismo muestreo y la retención y todos los relojes que están por ahí van a influir de alguna manera en este tipo de consumo. Y termino esta lámina diciendo que este esquema de conversión que hemos visto, este R2R, hoy día ya migró a un esquema puramente capacitivo. Y como todo esquema de adecuación y de cuantización utiliza una red de comparación, entonces este pequeño amplificador que tenemos aquí, que solamente lo tenemos para hacer la suma, bueno, pues ahora le vamos a pedir que haga la suma en un ciclo de reloj y que en el siguiente ciclo de reloj haga la comparación de las señales que así convengan. Entonces, cuando uno hace ese tipo de propuesta, el sistema se vuelve netamente dinámico. Mientras que aquí, este amplificador operacional siempre está trabajando. Tiene una polarización y es de consumo estático. Bueno, pues esta configuración hoy día ya cambió, justamente porque están apostando a este tipo de eficientar el uso de la energía. Pero como concepto nos permite ver que la suma ponderada es muy útil para hacer un convertidor digital analógico. Eso sin duda, ¿eh? Que haya cambiado los elementos, eso es distinto, pero de que hace una suma, sin duda hace una suma ponderada. Por supuesto, habrá una sesión donde veamos este tipo de esquemas y vamos a ver las enormes ventajas que tiene un sumador ponderado puramente capacitivo, puramente capacitivo. Y vamos para allá, ¿eh? De hecho, en estos efectos que estamos intentando analizar, hay otro que nos va a empujar a que decidamos a no tener un sumador ponderado resistivo, porque otro de los inconvenientes, pues es la dependencia óhmica con la temperatura. Imagínense, ustedes tienen una alta densidad de componentes
y estos componentes pues disipan calor. Toda la temperatura puntual del sistema, pues a veces no es el ambiente, eso es otra temperatura. Y si por allá a un lado la aplicación les demanda tener sistemas BICMOS, que incluya tecnología bipolar, pues sin duda ahí hay fuentes de calor. Y el resistor por sí mismo, pues es una fuente de calor. Entonces, este modelo que está aquí es un modelo que ha resultado de analizar el desempeño de los elementos pasivos y como función exponencial de entrada ya estamos viendo que es no lineal. Para muchos propósitos prácticos, si alguno decide que su sistema va a trabajar en un rango definido de temperatura, entonces ese comportamiento exponencial lo puede uno aproximar a una tendencia lineal, pero va a ser porque ya definimos un rango de frecuencias de operación. Y este rango de frecuencias va a justificar que uno haga esta aproximación puramente lineal. Si nos salimos de ese rango, pues no tenemos la certeza de que esta aproximación responda a lo que estamos solicitando de nuestro desempeño global del sistema. Entonces, eso tengámoslo presente. La característica es no lineal, pero lo podemos hacer solamente si definimos un rango útil de trabajo. Dicho lo anterior, en todo el rango de frecuencias, pues el comportamiento es netamente exponencial, tal y como está aquí. Eh, hay parámetros típicos, por ejemplo, el resistor que yo quiero manufacturar, el que yo necesito para mi aplicación, y tengo otros fenómenos como ese coeficiente que me va a decir qué tantas partes por millón y por grado Kelvin me va a variar. Este parámetro no lo debe dar el fabricante. Él está obligado a darnos este parámetro. Si ustedes no confían en él, por supuesto pueden diseñar un esquema experimental en uno de los chips que van a manufacturar para hacer la extrapolación de la información y seguramente verificar de mediciones si el coeficiente de temperatura que nos dio el fabricante es representativo del que yo estoy capturando. En principio, ese es un parámetro que el fabricante, insisto, nos da. ¿Cuándo ha sido más importante este fenómeno? Pues cuando la alimentación ha sido a la baja, ha ido a la baja. Allá por los 60 y 70 que alimentábamos con un potencial alto, ya había resistores. Pero esto no era un gran problema porque la alta polarización pues inhibe los efectos de estos efectos térmicos como tal. En la aproximación lineal, uno asume que la variación de resistencia por grado de temperatura es lineal, que eso es lo que uno esperaría. Y más aún, uno esperaría que esta razón fuese cero, o sea, que no variara. Eso sería el ideal, que fuera insensible a efectos térmicos. Bueno, una aproximación a esta razón de cambio nos da la aproximación lineal, nos da una constante. Entonces, cuando yo digo que debe ser cero, pues buscamos que esta constante tienda a cero. Y buena parte de los diseños se hacen procurando que la razón de cambio de ese parámetro, de ese desempeño o de esa métrica ante variaciones de temperatura, pues tienda a la baja, lo más posible que sea un cero. Los diseños se centran ahí. Por supuesto que lo podemos hacer de distintos modos, estas valoraciones. Si tenemos información que nos da el fabricante, por ejemplo, aquí tengo un parámetro que me dio, que son 50 micros partes por millón por grado Kelvin, pueden evaluar su desempeño y pueden ver el efecto que tiene su resistencia si cambian la temperatura de operación, asumiendo la constante térmica que les da el fabricante. Y van a darse cuenta en qué proporción cambia su resistencia esperada ante estos cambios de temperatura. Y ustedes pueden diseñar su sistema para que sea medianamente tolerante o altamente tolerante a estas variaciones. Y eso también le va a dar un valor agregado a su diseño o a su desarrollo. Pero para eso necesitan tener los modelos.
no del resistor, a lo mejor de todo el operacional, a lo mejor de todo el comparador. Y ese tipo de modelos pues se pueden desarrollar o en primera instancia tomar los que ya están por ahí propuestos. Hay algunos otros que no son públicos, que obviamente forma parte del acervo valioso de las compañías, pero podemos inferir qué tipo de forma analítica tienen algunos de estos sistemas, pues simplemente viendo cómo se están comportando, pero sobre todo si asumimos que tenemos un sistema controlado para hacer que nuestro circuito trabaje a temperaturas controladas por nosotros. Si nos da este tipo de posibilidad, entonces seguramente podemos generar nuestros propios modelos térmicos. Juan José. Sí, Federico, se me viene a la cabeza, a no ser que por situaciones físicas no se pueda implementar. El, el proceso de dispositivos NTC o PTC para compensar las variaciones de temperatura de los resistores. Ajá. En la práctica, si los materiales involucrados en este tipo de compensadores son compatibles con la tecnología, se pueden hacer. Si no, entonces tiene que ser desde el diseño mismo el que haga este tipo de mejoras o de reducción de efecto no deseado. Lo otro es, bueno, ¿y qué tan factible es poner circuitería o este tipo de componentes off-chip? Bueno, a lo mejor eso pudiera ayudar, pero entonces el sistema está creciendo en tamaño, en peso, y si ese no es un problema, pues se hace, como seguramente hoy se hace. Me refiero, por ejemplo, a los transistores de potencia para aplicaciones de RF, pues tiene disipadores y se pone el exterior, y si eso ayuda al sistema en sí, pues se seguirá utilizando. Entonces, de esta observación que haces, sería interesante ver si su manufactura es compatible con la tecnología, porque, pues, ¿por qué no fabricarlo ahí mismo, no? Y claro, y evaluar la conveniencia de su integración. Es decir, Gracias, Federico. Juan José, ya Sí, abriste otra, sí. ya abriste otro campo de posibilidad. Pues algo se me ocurrió porque como he leído algo de las resistencias dependientes de la temperatura, ya sea en negativo o positivo, pues si una resistencia común eleva su valor el, este, al aumentar la temperatura, pues lo podemos compensar en viceversa con otro dispositivo, si es positivo, con uno negativo y viceversa. Ujú. Sería una opinión. Sí, claro, claro, de que se puede, ¿eh? De hecho, hay un material, jóvenes, hay un material que dependiendo de la dirección cristalográfica, si ustedes lo someten a presión, la resistencia cambia para arriba o para abajo. Eso se llama piezoresistencia. Una de esas características es el silicio. El silicio es piezo resistivo. Sería extraordinario que fuese termoresistivo para que dependiendo de la orientación cristalina, tuviésemos control de la resistencia. Pero me explico. Imagínense que ustedes tienen aquí, justamente aquí está su silicio. Este pequeño recuadro cafecito que está aquí, ese es su silicio. Imagínense que en los bordes ustedes construyen resistores. Uno aquí al lado, uno aquí al lado. Y van a construir otro resistor en el otro vértice y van a construir otro en el vértice, en la cara opuesta. Si ustedes se dan cuenta, estos resistores que están a la izquierda y a la derecha, déjenme decirlo, tiene una corriente que fluye en modo vertical. Y los resistores que están arriba y abajo tienen un flujo de corriente en modo horizontal. Si ustedes aplican presión a este chip,
Un par de resistores va a incrementar su resistencia y los otros la va a reducir. Y los podemos diseñar del punto de vista que cuando se aplique la presión, el incremento en uno de los pares corresponda al decremento de los otros. Y uno dice, pues aquí lo puedo compensar. Si uno sube, el otro baja. Y así no tengo absolutamente ninguna variación. Bueno, a alguien se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no hago un puente resistivo? Si yo hago un puente resistivo, un puente de Wheatstone, que tengo cuatro resistores, y si yo mido en modo diferencial, resulta que la variación resistiva que ustedes tienen en su puente resistivo es una medida de la presión que se está aplicando. Entonces, en ese momento, ustedes tienen ya un sensor de presión, piezo-resistivo. Entonces, simplemente viendo cómo la compensación de uno, que me servía para compensar el otro, al final resultó en un producto que no estaba en el scope y fue un sensor de presión. Entonces, Juan José, este esquema que tú comentas de compensar no vaya a ser que dé lugar a otro dispositivo que en este momento no podemos visualizar, pero que esa diferencia térmica sea una medida de esa excitación que, insisto, está alterando el desempeño de ese dispositivo hipotético. Ahí te lo dejo en la mesa. A lo mejor ahí hay un dispositivo que pudiera ser útil y explotado. Ok. Otra cuestión, Federico. Ahorita que comentaste sobre la presión en el silicio o en la estructura, ¿no genera frecuencia en caso de que se le aplique cierta presión, como los cristales de cuarzo, o dependen de la cristalografía del material? Eh, Cuando yo decía que en este esquema fabricamos resistores, quiero decir también, eso lo omití, que justamente hagan de cuenta que toda el área blanca es mi oblea de silicio. Y únicamente este recuadro, donde estoy construyendo mis resistores, la adelgacé con métodos químicos. Si toda la oblea tiene un grosor, no sé, déjenme pensar, de unos 400 micrómetros, con métodos químicos yo adelgacé únicamente esta parte y el grosor que resultó fue de 10 micrómetros. Con la presión que yo estoy aplicando, esta membrana así construida se va a deformar y se va a deformar tipo silla de caballo. Por eso el esfuerzo en los extremos opuestos tiene sentido contrario. El esfuerzo en los verticales va como hacia arriba y el esfuerzo en los horizontales va hacia abajo. Eso va a provocar esos cambios resistivos hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo adelgacé. Si mi presión es armónica, Juan José, entonces ese sistema tiene una frecuencia de resonancia. Entonces, si yo tengo una presión armónica, voy a procurar que no incluya la frecuencia de autorresonancia, porque entonces lo voy a poner a resonar y posiblemente llegue a la fractura si es que no tuve cuidado con el grosor y con el área de esta membrana. Puedo llegar a destruirlo. O si yo sé que puede llegar a resonar, ¿por qué mejor no lo acondiciono para que, aunque resuene, no se fracture? Entonces, a alguien se le ocurrió, dijo, voy a diseñarlo de modo tal que cuando alguien lo someta a vibración, este resuene. O sea, forzarlo a que resuene. Y ese dispositivo es un acelerómetro. Y ese acelerómetro está en los vehículos. El vehículo, cuando se impacta, o sea, la fuerza que recibe se transmite y toda esa energía llega al acelerómetro y lo somete a vibración. Y si la vibración alcanza la resonancia, entonces justamente en la resonancia es cuando se activa la bolsa de aire.
Entonces, entonces hay dos escenarios. Hay dos escenarios. Lo uso para medir presión sin llegar a la resonancia o lo someto a resonancia en casos extremos y me sirve para tener un disparador de bolsa de aire. Entonces, ambos escenarios seguramente serían factibles. Insisto, a veces lo aparente no lo vemos, pero alguien más sí y saca productos que da gusto, ¿no? Y uno nunca se los imaginó. Pero de que se Ok, puede gracias. meter a resonar, pues se puede, por supuesto que se puede. Y vean, este sería nuestro arreglo de resistores, que básicamente va a ser una fuente de calor. Y esa fuente de calor, pues pudiera afectar a circuitos vecinos. Entonces, la intención de tener resistores es saber dónde ubicarlos, de modo tal que las isotermas afecten en la misma proporción a circuitos que van a hacer procesamiento de señal o proteger a mis fuentes de calor para que estas isotermas pues sean cada vez más débiles y no lleguen y afecten a mis circuitos vecinos. El problema es ese, que las fuentes de calor puede llevar a un desempeño no esperado de mis circuitos vecinos. Y eso se puede resolver, por cierto, se puede resolver, porque nosotros en este momento solamente hemos visto resistores construidos en la oblea, resistores integrados, y los hicimos usando un paso del proceso que es el pozo N. Es un resistor semiconductor, es un resistor que ya vimos que aunque es de gran dimensión, lo pudimos compactar a una sola zona. Es un resistor que también ya vimos que tiene un comportamiento parásito capacitivo y que para algunas de nuestras intenciones lo podemos aprovechar ese fenómeno capacitivo para reajustar nuestros parámetros a nivel de polos y ceros. Pero cuando tenemos muchos resistores, entonces tenemos muchos inconvenientes, tenemos muchas fuentes de calor. Y lo más importante sería pues que todos ellos los concentremos en una única zona y que ellos los trabajemos de modo tal que podamos proteger una única zona e intentar hacer algo para que el calor pues, se disipe o no viaje, qué sé yo. Entonces, este arreglo resistivo, pues básicamente es el arreglo que tenemos en nuestro sumador ponderado. Ya habíamos visto que si nosotros duplicamos el ancho de nuestra región implantada, íbamos a reducir la resistencia al 50%. Bueno, si doblamos el ancho, pues se reduce al 50%. Entonces, aprovechando eso, pues aquí está el layout. Miren, si ustedes tienen un resistor de valor 2R, pues basta con que dupliquen el ancho y ya tienen un resistor R1. ¿Cuántos necesitamos? Pues aquí los construyen. Entonces, esta disposición superior de resistencias, pues está dispuesta aquí. Para hacer los cruces de metales estaría utilizando metal 2, que es el gris, para poder entrar a nodos internos y poder concentrar todos mis resistores en una única zona. El anillo que ustedes ven a la orilla es una zona también implantada, pero es una zona implantada P+. Es del mismo material, de la misma conductividad que la oblea. Este es un P+. Si ustedes en aras de concentrar más el calor que todos ellos van a disipar, lo necesitan retener mucho más, entonces este anillo ustedes pueden hacerlo más ancho. Lo hacen más ancho, entonces tienen un anillo o una trinchera que va a ser la que va a capturar ese calor y como es de baja conductividad, uno está considerando que ahí se va a quedar y que prácticamente no va a salir ninguna isoterma. Bueno, o que no va a salir con tanta intensidad como en el interior. El otro tema relevante es que si esto va a implicarnos área, bueno, hay que evaluar qué tan ancho puede ser este anillo y este anillo va conectado a nada.
está flotando, es parte del sustrato y únicamente sirve para estar absorbiendo el calor por su alta conductividad. Por eso decíamos que implantamos un anillo del tipo P+. Tiene poca conductividad y por lo tanto es más propenso a quedarse con el calor. Eso no resuelve el problema. El calor está ahí. Lo que queremos es buscar algo para que pueda disiparse. Bueno, y eso lo podemos ver de alguna manera, pero en principio, digamos que es un retenedor y concentrador de calor. Podemos hacer algo más claro, podemos rodear de capacitores. El capacitor prácticamente no resiente la temperatura y podemos poner capacitores y hasta después poner circuitos sensibles. Cuando sea el caso, bueno, pues seguramente vamos a poner capacitores. Y si no tenemos tantos capacitores para proteger esta zona aledaña, pues ponemos capacitores dummy. Si el área no es un problema, ponemos capacitores dummies y seguramente vamos a poder ayudar a mitigar el efecto del calor generado por estos resistores, porque solo hemos dicho que son resistores de valor R, no le hemos puesto un valor óhmico. Así que si seleccionamos un valor óhmico de bajo valor, bueno, pues seguramente el calor va a ser en menor cantidad. Pero bueno, eso también va a depender mucho de si nosotros queremos que este sistema realmente lo implementemos con estos elementos pasivos integrados en la oblea. En fin, eso también depende de un diseño específico, es el que nos va a dictar si lo hacemos como resistor integrado o como un resistor depositado, que habíamos visto que podía ser polisilicio. Pero bueno, si se trata de protección, hemos dicho, el anillo es una opción y también pueden ser los capacitores. El capacitor, además, dicho sea de paso, lo necesitamos porque no olvidemos que estamos construyendo un sistema de filtrado, que ya le pusimos ganancia y que además tenemos polos pasaltas y polos pasabajas. Entonces, ese es nuestro mejor elemento. El capacitivo lo vamos a considerar como uno de nuestros mejores componentes. Es muy amigable, es muy fácil y todo aquello que sabemos de capacitores comerciales lo podemos incorporar. Después de todo, cada uno de ellos no es sino un elemento que tiene la capacidad de retener carga eléctrica. Y cada uno de estos elementos obedece a su mejor desempeño dependiendo de la aplicación. Que también hay varactores, ¿sí? Y también los podemos construir a nivel circuito integrado. Entonces, nosotros no podemos construir en principio capacitores de volumen, no los podemos construir. No podemos tener un sistema de placas paralelas y enrollarlo para que tengamos una capacidad de gran valor. Tampoco podemos tener un par de placas paralelas en el que una placa la podamos mover sobre la otra y que controlemos la capacitancia. No lo podemos hacer. Lo único que tenemos es el sistema de placas paralelas. Es lo único que tenemos. Y como dieléctrico, pues tenemos todo aquello que sea factible con silicio. En particular, tenemos un óxido delgado, que eso favorece la construcción de capacitancia, y tenemos un óxido grueso. Este óxido grueso es un óxido de campo, es un field oxide. Y este óxido de campo es grueso porque es el que se usa entre niveles metálicos. Entonces, como es grueso, entre metales la capacitancia es pequeña. Esos capacitores, si en algún momento se requiere, los podemos usar. Pero eso nos va a implicar tener otros metales de uso. Pero si podemos hacerlo con las capas inferiores, entonces podemos usar un óxido delgado. ¿A qué me refiero con delgado? Bueno, delgados son unos 30 Armstrongs, por ejemplo, mientras que el óxido grueso puede ser una micra de grosor. ¿Antonio? Eh, bueno, el óxido grueso
va dentro del proceso de diseño del PCB, o sea, ya en la fabricación del circuito integrado. Sí, es parte O del sea, proceso. o tú Sí. lo puedes pedir al fabricante que vaya el Fox, igual como si te pongo polisilicio, o sea, hago mi diseño de PCB y pongo, aquí va una capa de Fox, o la tengo que mandar con un fabricante en específico. Tú puedes decir al fabricante que no necesitas el óxido de campo y de todos modos va a aparecer, porque es el óxido que se usa para separar distintas capas metálicas. Si usamos un proceso que tenga 5 niveles de metalización, entre estos niveles hay un óxido de campo. O sea, se usa sí o sí. Ya nada más es aprovecharlo para el diseño Claro, del circuito integral. exactamente, O sea que exactamente. de todo modo me va a aparecer. Claro, es que ahí va a estar. Entonces, si ahí va a estar, pues puedo aprovecharlo. Claro, claro. Ah, claro, imagínense que entre metal uno y metal 2 hay un óxido de campo. Bueno, ahí tenemos un capacitor parásito, si ustedes quieren. Bueno, pues el fabricante nos dice cuál es la capacitancia por unidad de área entre dos niveles de metal, entre metal uno y metal 2, entre metal 2 y metal 3, etcétera. El fabricante nos lo da y esa información la tenemos y la usamos cada vez que así convenga en nuestros diseños. Sí, sí, hay que tomar ventaja de lo que ahí está. Pero lo que sí es relevante, Antonio, es que difícilmente vamos a pedirle que hagan algo que no esté en su proceso. No lo van a aceptar. Entonces mejor aprovechamos lo que hay. Por eso decimos que los diseños, cuando incorporamos algo que aparentemente no está, lo hacemos compatible. Lo hacemos compatible con la tecnología. Pero es básicamente aprovechar lo que ahí está. Entonces sí, el óxido delgado, ahí sí tenemos que decirle dónde lo queremos. Ese sí, ese sí tenemos que decirle. Y es el que tiene el grosor mucho más pequeño, de unos cuantos Armstrongs. En vista superior, digamos que este va a ser el esquema de nuestro sistema de placas paralelas. En la práctica, nosotros no vamos a construir un único capacitor. Es decir, imagínense que aquí Miguel Ángel hizo su filtro pasabanda y el filtro y el polo pasabajas está en 10 kilohertz y él necesita una capacitancia de, no sé, de un nanofaradio. Bueno, pues Miguel Ángel no va a construir un único capacitor de un nanofaradio. Va a construir su capacitancia conectando capacitores unitarios en paralelo, tantos como sea necesario para que él tenga su nanofaradio. Entonces, ese capacitor unitario es muy importante porque es algo así como una celda unitaria que vamos a utilizar en nuestro diseño y es ese capacitor que si lo fabricamos mañana, en un mes o en un año, su valor va a ser reproducible con un cierto margen de error, 1%, 0.5%. Ese capacitor unitario es como nuestra celda capacitiva básica de diseño. ¿Y por qué no se construye un capacitor, un único capacitor de un nanofaradio, por decir algo? Porque aunque el proceso de manufactura se dice que es maduro, que está controlado en todos sus pasos de fabricación, el propio fabricante no nos garantiza que el grosor de su óxido delgado sea uniforme a lo largo y a lo ancho del capacitor. Él no nos va a garantizar que en toda la oblea el grosor sea uniforme, ni nos va a garantizar que en todo el chip, aunque sea 1 milímetro por 1 metro cuadrado, sea uniforme. Y nosotros sí necesitamos que sea uniforme porque en el modelo para calcular la capacitancia, el grosor del óxido es una constante. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que el grosor del óxido sea constante? Restringiendo nuestro capacitor unitario a una zona muy particular en el que
el área superior es el que va a definir el valor capacitivo de mi celda unitaria, de esa celda unitaria que va a ser reproducible y que significa que el grosor es uniforme. Esa es la característica. Si no, tendría que meterle aquí una característica no lineal, asumiendo que el óxido tuviese esa característica, porque igual puede ser distinta, puede ser de orden 2. ¿Y qué necesidad? Entonces, para reducirlo a una constante, es por eso que se diseña un capacitor unitario. Claro, y me van a decir, pero si yo pongo muchos en paralelo para formar un nanofaradio, eso no equivale a tener un capacitor sote y no me garantiza que todos tengan el mismo grosor. Sí, claro, pero en diseño no manufacturamos un único capacitor. Para el filtro pasabanda necesitamos al menos dos capacitores, el pasaaltas y el pasabajas. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para compensar esta supuesta no uniformidad? Pues con diseño y con una muy buena imaginación. Imagínense un tablero de damas chinas, de damas españolas, perdón. Un tablero de damas españolas o un tablero de ajedrez. Cuadros blancos, cuadros oscuros. Ah, todos los cuadros blancos van a ser conectados en paralelo y ese es su capacitor para el filtro pasaltas. Todos los oscuros se conectan en paralelo y esos van a ser para su filtro pasa bajas. ¿Y qué estoy viendo? Pues una matriz de capacitores en el que su distribución dispuesta de esa manera por default compensa la aparente no uniformidad del óxido del capacitor que está más a la derecha y va a compensar al que está más a la izquierda. O el que está más arriba va a compensar al que está más abajo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un tablero de ajedrez con capacitores, nosotros estamos imaginándonos un centro geométrico y alrededor de él pusimos todos los capacitores y entre ellos van a estarse compensando. Eso, por supuesto, lo podemos demostrar con una ecuación bien sencillita y ustedes se van a volver fan de hacer todo con capacitores, porque al final la propuesta se torna de diseño tipo dibujo industrial. O sea, ¿cuál es la mejor distribución de mis capacitores unitarios y cómo la conexión en paralelo de modo tal que la compensación de elementos a la izquierda y elementos a la derecha sean compensados? Porque al final todo el diseño y la disposición va a ser con simetría. Simetría horizontal, simetría vertical. Si meten simetría diagonal, positiva y negativa, mucho mejor. Por eso luego los diseños se ven perfectamente regulares, porque hay una simetría que compensa. Y esa compensación es parte de lo que decía Juan José. Si tengo un resistor que crece hacia arriba, ¿por qué no pongo uno que crezca hacia abajo? Exactamente acá lo mismo. Esa distribución tipo tablero de ajedrez es una compensación de que si el de la derecha crece para arriba y el de la izquierda hacia abajo, la conexión en paralelo de ellos dos ya lo compensa. Y así hacia el centro geométrico. Todos van a estar compensados. Igual me puede decir Rodrigo, sí, pero ¿qué tal que uno de mis capacitores sea muy pequeño comparado con el otro y no llene el tablero de ajedrez con capacitores? Entonces yo le diría, tiene razón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque al final la distribución que yo vea tiene que ser simétrica. Entonces, de alguna manera, el capacitor más pequeño empezará a ubicarse en las casillas del centro geométrico y el otro alrededor hasta cubrir todo el espacio o todo el tablero, pero nunca un capacitor todo a la izquierda o todo a la derecha. No, no, tiene que estar distribuido respecto a un centro geométrico y eso se llama centroide común. O sea, la técnica de centroide común tiene que ver con definir este centro geométrico
e ir construyéndolo alrededor todos los arreglos capacitivos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 3 capacitores o 4 o 5? Bueno, pues todos tendrán que estar alrededor de un centro geométrico y entonces se vuelve un problema más de dibujo técnico, pero en el que estamos buscando la simetría. Y ya no nos preocupamos de la electrónica, y es un diseño netamente industrial, porque la base es el capacitor que ya construimos. ¿Y ese capacitor de qué valor es? Pues depende de la tecnología. En 0.5 micrómetros, que es el proceso de Motorola, en diseño tenemos un capacitor unitario de 0.25 picofaradios, 0.25. Pero en 28 nanómetros, ahí tenemos un capacitor de 50 femtos. Entonces, dependiendo de la tecnología, es la definición de su capacitor unitario, pero todos ellos, sin duda, se colocan sobre un tablero tipo de ajedrez para hacer las distintas conexiones y compensar estas posibles variaciones que al final, si varían por la no uniformidad del óxido, pues va a implicar que se muevan nuestros polos y lo que uno no desea pues es justamente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Bueno, seguramente lo vamos a desmenuzar en la próxima sesión y ahí vamos a llegar a una conclusión de qué tan factible va a ser desarrollar el sistema de filtrado que hemos estado construyendo y tomaremos decisiones de cómo proceder y de qué hacer. Pero básicamente lo que vamos a hacer es este tipo de trabajo, pero sobre todo soportar con una presentación analítica muy simple cuál es el argumento detrás de que nuestro capacitor unitario no solo sea el más pequeño manufacturable, sino porque tiene que tener geometría cuadrada. Y sobre todo, ver también la ventaja que hay de un diseño que se dispone en un arreglo tipo tablero de ajedrez, porque más allá del grosor del óxido y buscando su uniformidad, lo que nos interesa es minimizar algo que se denomina mismatch y que es un fenómeno que por manufactura es aleatorio, a veces es sistemático y como tal tenemos que considerarlo para que si va a aparecer o no va a aparecer, nuestro diseño, desde la disposición, podamos hacer cualquier tipo de variación y lo compensemos. Juan José. Sí, Federico, cuando inscribes un capacitor en el sustrato, hay que también cuidar las capacitancias parásitas que se generan con respecto a la implementación de ellos. Sí, sí, también es correcto. De hecho, yo les voy a mostrar la hoja de datos del capacitor unitario que construimos para comentarles cuál fue el valor capacitivo que diseñamos, cuál fue el que se verificó experimentalmente, cuál el valor de la parásita y en qué rango de frecuencias es útil como capacitor. Sí, sí, lo vamos a ver. Sin duda lo vamos a ver. Así que bueno, en principio vamos a hacer este tipo de capacitores que son de placas paralelas, porque hay otros, ¿eh? Hay otros que son que le llaman MOM y MIM, que ya son capacitores un poco más, un poco más de volumen, un poco más de placas, verticales, pero lo vamos a ver. Estos, seguramente no en este módulo, pero sí podemos incursionar sin duda en su estudio y análisis desde el sistema de placas paralelas. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Así que bueno, es el día jueves, perdón, el día jueves vamos a hacer este ejercicio del capacitor. Vamos a rescatar todo lo que habíamos visto del resistor y viéndolo como un sistema integrado, seguramente nos va a llevar a tomar decisiones de si vamos por el camino correcto o hay algo que aún no hemos visto
y que deba ser tomado en cuenta. ¿Les parece? Perfecto. De acuerdo. Pues muy bien, les agradezco su tiempo, su atención y en breve, en los próximos minutos, les proporciono este material. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco, que estén muy bien. Dale, Hasta luego, muchas bonita gracias. Nos tarde. vemos el jueves. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.